Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Olga de Portillo del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor. Ya estamos aquí un miércoles más, gozosas, para poder compartir lo que es preguntas y respuestas de la temática que tuvimos este sábado del amor sobrenatural. ¿Verdad? Me acompaña mi querida hermana Katy Valdés. Gracias, un gusto saludarles a toda la audiencia. Gracias por estar ahí y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir desde acá, Llano, desde County, ¿verdad? Gracias, Olita, por permitirnos entrar al hogar de su familia. Gracias a Dios. Y ¿sabes qué, Katy? Hoy en la mañana, en la madrugada, el Señor me daba una palabra y me llenaba de mucha alegría porque me decía la palabra de 2 de Corintios 12:9. Y bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la verdad es Dios mostrándose a través de nosotros en nuestra debilidad, ¿verdad? Así que no importa la situación que a veces estamos viviendo, si sabemos que el Señor está con nosotros. Claro. Si sabemos que es Él el que va adelante, como ese Dios todopoderoso que va abriendo caminos, Katy. Sí, ese es el Dios poderoso. Ese es el Dios bajo el cual nosotros estamos sometidos y bajo el cual nosotros caminamos con esa cobertura. Ay, y por eso es de que amén, podemos Katy. estar seguros. Amén, sí. Así que vamos a dar inicio entonces. Miraba la temática del sábado, Katy, y realmente me impresionaba mucho lo que hablabas del amor sobrenatural de Dios y los testimonios que compartías. Qué tremendo cada uno de cómo podemos mirar las situaciones difíciles que pasan las personas y a veces creemos que solo nuestras situaciones son las difíciles. No, cada quien pasamos por momentos difíciles. Como alguien dijo, cada quien cargamos una cruz y pareciera que la de nosotros es la más pesada. Sí. Y esto lo digo porque es normal que todos pasemos por situaciones difíciles, algunos más grandes, algunos más pequeños. Pero se necesita el amor sobrenatural de Dios para poder alcanzar el perdón, para poder otorgar el perdón y para poder vivir en el perdón. Saludamos a las personas que están conectadas en este momento. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bienvenidas sean a este programa, ¿verdad? Estamos aquí cada miércoles para poder llevar a cabo las preguntas y respuestas. Y sí, Katy, el amor sobrenatural de Dios es algo que creo que nadie puede comprender, ¿verdad? Es tan grande y es tan inmenso que ni siquiera en la mente del ser humano puede caber cuánto amor realmente siente nuestro Dios hacia nosotros. Y parecía, como lo decía en el tiempo que pude compartir con la audiencia, pareciera como una falacia, pareciera que es algo que no se puede alcanzar, pero es como una balanza donde cada cristiano nos podemos poner para ver realmente en qué momento o en qué crecimiento o en qué nivel de madurez estamos, porque realmente es importante el amor para el diario vivir, pero no un amor común, no un amor natural, sino un amor que proviene de Dios, que viene solamente a través del Espíritu Santo. Así es, Katy, solo el Espíritu de Dios puede darte ese amor así tan sobrenatural. Sí. Y que realmente lo puedas recibir, Katy, porque a veces ni siquiera podemos recibirlo, ¿verdad? Si a veces no lo podemos entender, a veces batallamos para recibirlo, pero la palabra del Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre Amén. vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces necesitamos poder porque va a llegar el momento, como yo les decía, en que las palabras de nosotros como cristianos no van a ser suficientes, sino que seremos conocidos por las señales, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así y es. echarán fuera demonios, dice la palabra del Señor. Amén. Y pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y ellos Entonces sanarán. necesitamos ese poder, pero también necesitamos ese carácter. Porque es bueno tener el poder que Dios nos da, que el Espíritu Santo nos da, pero también necesitamos tener carácter. Otra de las cosas que el Espíritu Santo nos da es el fruto, porque dice que el fruto del Espíritu es amor, es la puerta o es la primera capa del fruto, que es el amor, y es importante que vivamos en el amor perfecto de Dios.
un amor que sobrepasa todo Todo entendimiento, un amor que va más allá de lo normal, de lo natural, el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, sí. que todo lo soporta, que nunca deja de ser, que se mantiene, que no es orgulloso ni fanfarrón. Amén. ¿Verdad? Es un amor que dices tú, wow, pareciera de telenovela, pero no, es un amor a donde nosotros postulamos y deberíamos como cristianos estar en ese tipo de amor, en esa dimensión de amor. Sí, Katy, realmente un amor así como lo has mencionado, con los frutos del Espíritu, y la verdad que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta poderlo reflejar, pero cuando los frutos del Espíritu realmente van cada día perfeccionándose en uno, lo vas experimentando. Sí. Te vas dando cuenta que sí, el amor es paciente, que sí realmente puedes tener la paciencia para esperar la respuesta de algo que tal vez has pedido por años, que sí puede ser, que no es jactancioso, ¿verdad? Ujú. Que no se envanece, que no mira lo suyo. Entonces, tantas cosas que el fruto del Espíritu te puede dar, y sí nos podemos dar cuenta, porque la misma palabra dice que si no tenemos amor, nada somos. Ujú. O sea, somos como el recinto que suena, dice. El metal que y el resuena metal que y hace resuena ruido y hace solamente. ruido Ya solamente. dijo alguien, el ruido de tus palabras no me dejan escuchar, el ruido de tus palabras no me dejan escuchar, porque las acciones como que también necesito verlas, ¿verdad? Necesito mirarlas. Ajá. Sí, definitivamente necesitamos ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Ahorita nos está saludando mi hermanita Lucy. Dios te bendiga, Lucy, un abrazo. Dice, saludos bellas. Gracias por estar aquí sintonizándonos. Y fíjate, Katy, que yo me recuerdo en la palabra mucho de la mujer adúltera, cuando realmente la encuentran en el acto, y todos los de la querían apedrear, ¿verdad? Y a veces nos pasa así situaciones en nuestra vida donde yo creo que siempre hay alguien que está esperando ver tu caída y ver cómo realmente pueden atacarte o señalarte. Pero qué bonito cuando alguien realmente puede extender ese amor y esa misericordia hacia otro, ¿verdad? Que en vez de juzgarte y en vez de lanzarte la piedra como querían hacer aquellos con esta mujer, Dios, nuestro Señor Jesús les dice que aquel que esté libre realmente de pecados, pues que le tire la primera piedra, y pues ninguno, ¿verdad? Todos tuvieron que lanzarlas al piso. Entonces nos podemos dar cuenta de ese Dios tan misericordioso donde su amor lo cubre todo. Multitud de pecados realmente el Señor los cubre. Por eso es importante el amor en todo el creyente. Yo les decía, cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros recibimos el paquete completo. Y el paquete completo es el amor del Padre, la paternidad. Recibimos la paternidad porque muchos hemos pasado por ausencia de una figura paterna. Recibimos la paternidad, recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Jesús, que es el puente entre nosotros y el Padre. Para poder llegar al Padre tenemos que hacerlo a través de Jesús, porque dice su palabra, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, es importante que practiquemos este amor, porque como tú decías ahorita, a lo mejor hay algunas personas que están al pendiente para ver una caída, pero regularmente cuando está el amor del Padre no pasa eso, cuando está el amor de Jesús, porque dice la Biblia en Corintios capítulo 13, dice que el amor no es fanfarrón y que no busca lo suyo. Entonces, si una persona está esperando la caída de alguien más, entonces podemos hablar que le falta el amor ágape de Dios. Claro. Hay amor eros, que es el amor otorgado entre el matrimonio, entre un hombre y una mujer. Es algo permitido, así es de que si tú no estás casado, dijo alguien, amarra el eros, ¿verdad? También tenemos el amor filial, el amor que de ahí viene una subclasificación, que es el amor estorge, el amor hacia familia. El amor filial es el amor hacia una cosa o hacia una persona. Y ahí cabe la palabra cuando a veces decimos amo mi carro, amo esta comida, amo lo que hago. Entonces es muy diferente al amor que se tienen en pareja, y el amor estorge, que es una subclasificación del amor filos,
es el amor hacia la familia. Entonces yo les mencionaba, hay ocasiones en que entre la familia, por las diferencias individuales, hay roces y hay diferente manera de reaccionar ante la misma circunstancia, pero en el momento de que hay una necesidad, la familia se pone como al pie del cañón, ¿verdad? Y dice, pues, no te metas con los míos, ¿verdad? Porque para molestarlos nada más yo. Entonces, surge y es normal ese amor hacia la familia, porque hay lazos, no solamente los lazos de sangre, sino los recuerdos familiares. Y aquí quiero mencionar esto ahorita muy enfáticamente, porque viene también a manera de introducción esta temática en la siguiente serie que vamos a estar manejando, que es Padres Eficazmente Preparados y Padres Eficazmente Restaurados. Entonces es muy importante, padres de familia, que creamos el mejor ambiente en nuestros hogares. Porque el factor común denominador que podemos ver en las problemáticas en gente que llega buscando apoyo, soporte emocional, soporte espiritual o consejería, como quieran llamarlo, es el ambiente familiar. Yo me enfoco mucho para ver la dinámica que hubo en casa, porque se quedan traumas, se quedan complejos que después, si no somos sanados completamente, llega el momento que eso vuelve a supurar, se vuelven a sacar como esas raíces y como esas tristezas y esas melancolías. Entonces, padres de familia, es muy importante la reafirmación con nuestros hijos, crear el mejor ambiente familiar, porque de eso depende generaciones sanas. Definitivamente, Katy, dependen generaciones cuando sabes que la palabra de Dios nos habla que herencia de Jehová son nuestros hijos, ¿verdad? Y que cada cosa que nosotros sembramos va a dar fruto, ¿verdad? Y a veces queremos sembrar manzanas y cosechar peras, o a veces sembramos limones y queremos cosechar naranjas. Entonces definitivamente tenemos que mostrar ese amor a los nuestros, ¿verdad? A los que están en casa, a los que están cerca, porque ellos, yo recuerdo en una ocasión alguien decía, cuando nace un bebé viene con un alma pura, y a medida va pasando el tiempo, las vivencias de su niñez y la comunicación con los que le rodean, pues van dañando su alma, ¿verdad? Llámense golpes, llámense palabras, situaciones que se viven en el hogar. Y por qué no hablar de los padres que tienen a veces vicios, ¿verdad? Que tienen mucho lo que es el alcoholismo o la drogadicción, y que realmente estos hijos les toca vivir situaciones muy difíciles. Situaciones donde el amor no lo experimentan. Y yo recuerdo en una ocasión que tú contabas cómo en educación cristiana hay niños que muestran que sienten así como un rechazo cuando incluso se les quiere mostrar el amor en la iglesia, ¿verdad? Porque no están acostumbrados. Y pareciera que no, pero yo recuerdo cuando en ocasiones he querido abrazar a alguna mujer y tú sientes la resistencia de la persona. Y te das cuenta que esta persona tal vez por años nunca ha sido abrazada. Es que es una formación. La mayoría de las personas venimos de muchas raíces de amargura, venimos de raíces de rechazo y atraemos el rechazo. Entonces llega el momento en que tenemos que pasar por un proceso de sanidad. La palabra del Señor dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y ahora vienen todas a ser hechas nuevas. Pero ahí estamos hablando de un proceso, y parte del proceso es una sanidad interior, porque si recordamos cuando el hijo pródigo regresó, dice la palabra del Señor que cuando regresa el padre ordena que lo bañen al hijo y que le den una vestidura, que lo vistan, una ropa nueva, que le den un anillo en señal de que se le devuelve la autoridad, se le dé calzado. Entonces, cuando estamos fuera de Cristo, pues llegamos todos sucios. Sí. Llegamos con experiencias, llegamos con vivencias en nuestra familia, con situaciones que no hemos podido superar. Y no solamente hemos sido dañados, sino que también hemos dañado a otras personas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es llegar y ser sumergidos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Sumergidos en Él para que sea Él el que nos limpie, el que nos lave, como dice la palabra del Señor, lávame más y más. Entonces,
todas las personas es importante que pasemos por un proceso de sanidad. Después es importante que pasemos por un proceso de liberación. Y después es importante que estemos siendo evaluados de tiempo en tiempo para ver qué más necesitamos estar sanando, componiendo, qué áreas tenemos que seguir trabajando. Porque cuando llegamos a la iglesia ahorita, yo a veces hago la comparación cuando el matrimonio. Pasan los días y te vas dando cuenta realmente quién es quién. Entonces, ahí salen los verdaderos colores de cada persona. Y no es de que la gente sea mala, simplemente es de que hay áreas que tenemos que estar sanando, hay áreas que tenemos que estar componiendo. Y es donde dice la palabra del Señor que nosotros somos perfeccionados. Entonces, unos con otros es como nos vamos perfeccionando. Sí, y ahorita que mencionaban las parejas, realmente cada uno presenta su mejor cara, ¿verdad? Antes de ver. Porque te imaginas la mujer casi siempre que se arregla, que se perfuma, que está lista para recibirlo, ¿verdad? A su pareja y que cuenta los minutos para que llegue. Entonces yo creo que a veces también todo eso se va perdiendo con la misma constancia y comunicación, ¿verdad? Es necesario pues mantener eso, ¿verdad? Esa llama que los unió, que los siga llevando ese amor. Pero yo creo que el amor de Dios es el único que realmente nos puede fortalecer, nos puede levantar, nos puede mantener vivos. Y es el que nos sostiene. Brenda, un abrazo. Brenda, gracias por estar conectada y Dios te bendiga. Dios le bendiga, Brenda. Ajá. Entonces sí, Él es el que nos sostiene porque su amor es incomprensible. Uh-huh. El amor de Dios es incomprensible hacia nosotros. Imagínate que tanto nos amó que nos envió a su Hijo para que muriera por nosotros y así poder ser lavados y limpiados de nuestros pecados. Yo le digo a toda la audiencia y te digo ahorita, Olguita, dice la palabra del Señor, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esto lo vemos también en 1 Corintios capítulo 13, parece ser que es el versículo 9. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y yo les digo algo, si miren todo lo que hemos podido lograr con la fe, porque dice la Biblia que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, podremos mover montes, podremos mover las grandes adversidades que se presentan en nuestras vidas. A eso le llamo yo los montes. Entonces, si todo eso hemos podido hacer, todo eso hemos podido alcanzar a través de poquita fe, imagínense todo lo que vamos a poder lograr a través del amor. Wow, sí. Realmente nosotros tenemos que aprender a caminar en el amor ágape de Dios. El amor ágape de Dios solamente viene a través del Espíritu Santo. No todos lo tenemos, no todos lo tienen, pero todos somos candidatos para tener ese amor. Y tenemos que activar la fe para que luego siga la esperanza y para poder llegar al amor. Al amor. Porque es algo que se practica. El amor nunca está del mismo tamaño, nunca se queda estancado, el amor se va perfeccionando. Así es. Entonces, si nosotros logramos caminar en amor, dejamos de ver los errores de las demás personas y vemos oportunidades para servirles. Y a través también de las oportunidades que tenemos de servir, nosotros mismos somos perfeccionados. No, y también puedes dar ese amor incondicional, Katy. Porque a veces nos ponemos en el plan de que si me das, te doy. y no funciona así. O sea, en el amor te vienes a dar cuenta que Dios lo da todo sin esperar nada a cambio. Entonces nos llama a que seamos de esa misma manera. Y se nos vuelve bien difícil porque realmente decimos, no, pues si no me hace, no le hago, ¿verdad? Pero es ahí donde comprendemos que ese amor es ese amor ágape que tú mencionas. O sea, ese amor donde definitivamente todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si tienes ese amor, wow, eres invencible, ¿verdad? Sí, y podemos estarlo practicando porque realmente nosotros tenemos el DNA del Padre. Amén. Y Dios es amor, o sea, Él en esencia no tiene amor. O sea, Él es amor. Él es amor. Entonces, y lo vemos como lo acabas de mencionar ahorita a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Él no escatimó ni a su propio Hijo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y ha sido la mayor muestra de amor del Padre en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y se entregó a sí mismo voluntariamente. No lo hizo
renegando, ni quejándose, ni reprochándonos, ni poniéndonos condición. Por eso es importante aceptar el amor perfecto de Dios, que no tiene condición. Muchas veces nosotros actuamos en amor, por ejemplo, hacia los hijos, hacia la familia, hacia los hermanos, y esperamos algo a cambio de lo que nosotros le hemos dado. Pero si yo me porté bien, pero si yo le hice la comida, es un mal agradecido. A veces nos quejamos de esta manera. Sí. Por eso es importante que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos como para el Señor. Amén. En amor, por amor y con amor. Así es. ¿Por qué? Porque el día de mañana o pasado que la persona no te agradezca, no te sientes ofendido, porque dice la palabra que el amor no se ofende. No, y sabes algo que me recordaba de ti, es que cuando dices, a veces uno espera muchas expectativas de alguien, ¿verdad? Y si realmente tú bajas las expectativas y das más tú sin esperar de la otra persona, creo que también funciona mejor. Es que se hace menos daño a la persona cuando no espera nada. Es más, el amor no espera. O sea, el amor lo da. El amor Sí. cree. El amor lo soporta. Nos dañamos menos cuando bajamos las expectativas, no esperamos nada. Cuando recibimos algo, lo poquito es mucho. Amén. Entonces, nosotros no damos para que nos den, sino que nosotros damos porque tenemos. Así es. Entonces, damos de lo mucho que tenemos. Claro, y la persona no va a poder dar lo que no tiene. Sí. Entonces es importante. Ahora, me preguntaba alguien en uno de los mensajes, me preguntaba alguien, ¿cómo puedo recibir ese amor del que estás hablando? Entonces yo le decía, ¿tú ya aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Dijo, sí, pero no he podido caminar en amor. Entonces lo que necesitamos es perdonarnos a nosotros mismos porque Dios ya nos perdonó. Entonces Él dice que Él manda los pecados al fondo del mar. Y dijo alguien, allá hay un letrero donde dice prohibido pescar. Entonces todos nuestros pecados han sido borrados. Entonces si Dios ya no se va a acordar más de nuestros pecados, hay consecuencias que los vamos a pagar, pero ya no los vamos a pagar con justicia, sino con misericordia. Sí. Yo le digo a Dios, yo estoy dispuesta, asumo mis responsabilidades, pero hay poco a poquito, ¿verdad? En pagos, ¿verdad? Pero Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Los que nos acordamos somos nosotros y la demás gente que regularmente está a veces dudando si realmente ha habido un cambio. Y no podemos esperar cambios inmediatamente. O sea, los cambios son paulatinos. Como decía aquella calle, todavía estoy en reparación, ¿verdad? Decía, sí, lo siento mucho, estoy en remodelación. En remodelación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? De que es importante de que estemos juntos en armonía, dice la palabra del Señor, porque ahí es donde Dios manda bendición y vida eterna. Entonces, ¿cómo vamos a estar en armonía si nos aislamos? Tenemos que estar juntos para aprender a adaptarnos unos con otros. Es importante que nos conozcamos. Sí. Entonces, por eso, ahora es una característica de nosotros como cristianos y es lo que nos va a diferenciar de toda la demás gente. Dice, y en eso conocerán, dice, que son mis discípulos, en que nos amemos los unos para con nosotros. Ahora, ¿cómo nos vamos a amar? A través de irnos conociendo, a través de estar en coinonía, como dice su palabra, o estar en convivencia, en estar preocupándonos unos por otros, en servirnos los unos para con nosotros, en no criticarnos, sino levantarnos. Imagínense, realmente sería un mundo diferente y nosotros como cristianos somos llamados a hacer la diferencia en esta sociedad. Ahora, con esta situación que hemos estado viviendo de la pandemia, que hemos estado viviendo con esta actualidad tan difícil, que de repente dice alguien, la curva sube, la curva baja, independientemente de todo eso. Están pendientes de los números, cómo va. Independientemente de todo eso, nosotros como cristianos tenemos promesas. Así Y las promesas están vigentes hasta el día de hoy cuando nos mantenemos confiando en Dios. Entonces es importante que caminemos en el amor ágape de Dios. Que no lo vivamos para nuestro beneficio, sino que primero pensemos en los demás. En los demás.
¿qué más puedo dar? ¿Qué más puedo hacer por el prójimo, el que está cerca de mí? Y ¿verdad? necesitamos realmente ese amor para poder perdonar. Yo les mencionaba estos tres casos, estos Sí, tres testimonios. tremendos. Y la palabra del Señor dice que nosotros vencemos a través del poder del testimonio y a través de la sangre de Jesucristo. Olguita, yo miro tan importante el testimonio de la gente, Sí. porque otras personas pueden estar escuchando, identificándose o darse cuenta de que sí se puede. Si otros con Dios han podido, también ellos pueden. Ellos pueden. Entonces, vuelvo y repito, hay algunas personas que sienten que su cruz es más grande que la de otros, y cuando escuchan realmente la situación por lo que otras personas están haciendo, están pasando, entonces dice, wow, pues entonces mi cruz no era tan pesada, ¿verdad? Entonces, y eso no es minimizando la adversidad o la dificultad de cada persona. Al Porque contrario. cada quien lo siente desde su punto. Y porque te voy a decir, alguien me decía en una ocasión, ¿por qué será que hay personas que han pasado la misma situación, pero una la resuelve de una manera y otra de otra? Bueno, acuérdate que cuando empezamos el proceso del perdón hablamos de las diferencias individuales. ¿Cómo es posible que tres hermanos viviendo la misma situación, la misma circunstancia en casa, maltrato, abuso, un padre ausente, un padre que cuando llegaba a presentarse llegaba con los efectos del alcohol, de la droga, un padre golpeador hacia la madre, hacia los hijos, y los tres hijos viendo ese ambiente hostil o un ambiente insano? ¿Cómo es posible de que los tres reaccionen de diferente manera ante la misma situación? Vimos en el inicio de esta temática las diferencias individuales, los temperamentos y el carácter. ¿Por qué? Porque uno de ellos tal vez está con ese resentimiento, no ha podido salir del hoyo, del bache, como luego se dice, precisamente porque se quedó estacionado en una etapa y no ha podido salir de ahí. Hay enojo, hay frustración, está el hubiera y el hubiera y el hubiera y el hubiera ya no existe. Entonces, podemos explicarlo un poquito a través de las diferencias individuales, a través de los temperamentos y también a través del carácter. Pero esto no minimiza y esto no nos justifica para seguir llevando un hogar a la y se va. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a llevar un hogar saludable, no perfecto en el sentido de que queremos al 100% estar bien. Va a haber sus altas y sus bajas porque este es el diario vivir. Sí. ¿Qué es lo que pasó con Agustín? O sea, él llega, su amigo lo invita de la secundaria, lo invita a hacer una tarea y él cuenta con lágrimas, dice, yo por eso buscaba una iglesia donde oraran por los alimentos. Wow. Dice, porque cuando yo pensaba que en todos los hogares era normal pasar por escasez. Yo quería unos zapatos y no había. Yo quería un juguete y no había dinero. En la mesa nunca había fruta. Pasábamos por escasez. Todo el tiempo era no había, no hay, no se puede. Cuando llega a este hogar del amigo que lo invita a hacer una tarea, se da cuenta que hay un mundo diferente al que él había vivido. Entonces llega su mamá de su amigo, está haciendo de comer, él se queda como impactado. Dice que el aroma, él todavía puede recordar el aroma que había en esa casa. Wow. Una casa muy organizada, los hermanos con una dinámica muy bonita. Cuando llega el papá, dice que vio cómo abrazaba a sus hijos y los besaba, y a la esposa. Dice, yo pensaba que estaba viviendo el capítulo de una telenovela. Entonces, dice, y todavía me invitan a ponerme en la mesa. Yo llego a la mesa, dice, el papá los toma de la mano y se pone a orar con él. Bueno, da gracias por los alimentos en la mesa. Dice, y algo que me impactó dentro de la oración es que dice, gracias por esta familia que tú me has dado. Dice, me fui con ese cuadro y dice, no me quería ir, dice, por mí hubiera sido, yo me hubiera quedado a vivir en esa casa. Y todavía cuando lo despide la mamá, lo despide con aquella sonrisa y con una bolsa de fruta. Wow. Entonces, nunca se le olvidó. Imagínate el impacto. Nosotros que podemos hacer en la vida de otras personas en momentos tan que para nosotros son minutos, ¿verdad? Imagínate un tiempo de comida. Y esto es lo que a él lo orilla a buscar
ayuda o a buscar una iglesia donde dieran gracias por los alimentos. La verdad que sí, nosotros como cristianos debemos impactar la vida de otros. Debemos de cada día ponernos esa meta, ver a quién más podemos realmente mostrar el amor de Cristo, quién más puede ver reflejado sobre nosotros a Jesús. He visto muchas veces una anécdota en el Facebook donde hay una persona que dice, mañana Jesús vendrá a visitarme, y se ve como un niño sale todos los días con un poco de comida a dejárselo a otras personas. Entonces podemos ver realmente por la vida de las personas que nos rodean cómo se puede mostrar el amor de Cristo cada vez que podamos. Es importante, y no como una hipocresía, sino como una práctica. Y si lo practicamos diariamente hasta que se hace un hábito, ser esas personas compasivas, esas personas que muestran ese lado humano, ese amor ágape que solamente proviene del Padre, no solamente impactamos a nuestras generaciones, sino impactamos a la nube de testigos que constantemente nos están mirando. Katy, podemos saludar, nos está sintonizando Irma Chacón de Portillo. Saludos, gracias por estar ahí. Hasta El Salvador, muchas Ajá. Gracias por estar conectados. Sí, los testimonios que compartías, Katy, realmente me gustaba mucho, porque nos podemos dar cuenta que todos hemos vivido situaciones difíciles. Que cada uno de nosotros tiene sus recuerdos, tal vez situaciones que han marcado nuestra vida, llámese en la niñez, en nuestra adolescencia, aún cuando ya estamos adultos. Pero dependiendo cómo haya sido forjado nuestro carácter, así podemos manejarlo. Y también en el presente, ahorita, porque esa es una verdad. Hemos sido ofendidos en el presente, en el pasado, pero también estamos siendo ofendidos en el presente, y la verdad es que vamos a ser ofendidos en el futuro. Y vamos también a ofender, pero tenemos que tener cuidado de forjar ese carácter para no ocasionar heridas en los demás, y también saber cómo reaccionar ante el momento en que nos hieran o que nos digan algo que nos lastima, porque ese es el diario vivir. Todos vamos a ofender, vamos a ser ofendidos, y esta no es una licencia para irnos a ofender a todo mundo. No, esto es más que nada una concientización de qué vamos a hacer en el momento en que recibamos la ofensa, qué vamos a hacer en el momento en que tendamos a ofender a los demás. Es porque la imagen de Cristo, o nos estamos pareciendo más a Él, o el rostro se está desfigurando en nosotros mismos y ya Cristo no está siendo reflejado en nosotros. ¿Por qué pasa ahorita? Sí pasa, Katy. La verdad que sí pasa, y yo creo que incluso antes de llegar a Cristo, nuestras vidas no reflejaban el amor del Padre. En ningún momento, te puedo decir, en mi caso personal, yo recuerdo, y aún cuando miro mis fotografías en el pasado, había mucha tristeza en mi interior. Había mucho dolor, ¿verdad? Y yo observo mis fotos y digo, esa mujer quedó atrás. Se quedó allá porque pude conocer de Cristo y mi vida cambió. Gracias a Dios Él pudo ir haciendo los cambios paso a paso, porque ¿sabes lo que me sorprende? Que hay personas que pueden experimentar los cambios en Dios de la noche a la mañana. Yo he escuchado testimonios de hombres que dicen, ¿saben qué? Yo era un drogadicto, yo era una persona que tomaba mucho, y nomás acepté ese domingo a Cristo en la iglesia. Al siguiente día nunca más lo probé, y hasta el día de hoy nunca lo he probado. Pero hay personas que no, empiezan a vivir un proceso de sanidad. ¿Y por qué será que funciona así? Bueno, el Espíritu Santo, acuérdate que lo mencionábamos hace rato, el Espíritu Santo nos da poder. Desde el momento en que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos da poder. ¿Cómo nosotros lo vamos a ejercitar? Bueno, pues ahí ya es responsabilidad de nosotros. La palabra del Señor nos dice que Él nos da dones, y nos da de su fruto. Entonces, parte de los dones es el tener palabra de ciencia, palabra de conocimiento, también tener palabra de sabiduría. Nos acordamos, por ejemplo, en aquella ocasión cuando le traen al rey Salomón 2 mujeres
una situación muy difícil, donde uno de los, del niño de una de estas mujeres había muerto. Entonces estaban estas mujeres, imagínate, dos mujeres peleando, que las dos sí, se consideraban la madre del hijo. Sí, entonces pues él dice, traigan una espada, vamos a partir al niño en dos. Y una de ellas dice, no, dice, detente, no lo hagas. Sí. O sea, qué palabra de sabiduría. Sí. Porque dice, no lo hagas, dáselo a esa mujer. Sí. Dijo, pues ahora ya sé quién es esta mujer. Entonces, por eso Dios nos da esos dones y los necesitamos ejercitar. Es importante que sepamos qué dones tenemos para llevarlos a cabo y no frustrarnos, porque también hay dones de acción, como es el don de sanidad, el don de hacer milagros. Entonces, si Dios nos ha dado el don de sanidad, pues podemos obrar en ese don y no tenemos que andarlo imitando, porque a veces nos frustramos a otros y ni ocultándolo, Katy, porque sí. Te voy a decir que pasa un factor, y no sé si será común, pero el que realmente tiene ese don no lo hace y lo anda haciendo el que no lo tiene. Ajá. Bueno, entonces, ¿por qué funciona? Sí, bueno, hay que tener cuidado, porque acuérdense que el dueño de la viña ya no tarda en llegar. Sí. Entonces él nos va a pedir cuentas, con él no vamos a tener justificación. Ay, Señor, me diste un talento y preferí enterrarlo. O sea, no, si él nos ha dado un don, sí, y es importante que sepamos cuál es el don para ponerlo en práctica, para usarlo. Sí. Y si no es ese don, ver realmente cuál es el don, porque a veces vamos a suponer, hay gente que tiene el don de hacer milagros. Sí. Y qué tremendo, o sea, yo he visto paralíticos levantarse de sillas de ruedas. Tuve la oportunidad de ver a un niño que el predicador, el evangelista, yo estaba mero adelante, yo vi cómo él sentó al niño y el pie empezó a estirarse como si fuera plastilina, nunca se me va a olvidar. Luego le voltea el piececito como si estuviera plastilina. Esa ocasión nunca se me olvidó. Pero esta misma persona fue a orar por otras personas y no fueron sanas. Entonces, ese es el cuerpo de Cristo. No todas las personas que tienen el don de hacer milagros hacen milagros en todos, si no fuera un hospital y todos salieran sanos de ese hospital. Entonces, ahí está la soberanía de Cristo. Y realmente de quien proviene todo es de Cristo, de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Hay gente que tiene el don de ciencia, de sabiduría, el don de fe, porque la fe también es un don. Sí. Entonces, las personas que hacen milagros a través de sus vidas, pero realmente la fuente es Dios, pues tienen que saber exactamente cuáles son sus áreas. A mí me tocó, por ejemplo, estar en lugares donde las personas oraban por gente y recibían como piezas de oro en sus dientes. Entonces son cosas que solamente tan sobrenaturales. Sí, son dones sobrenaturales. Pero son dones de poder que Dios nos da para nosotros ser conocidos por eso. O sea, son las señales que nos van a seguir. Y tenemos que tener cuidado y saber cuáles son realmente esos dones. Y nos volvemos bendición también para el cuerpo de Cristo, claro. Katy, porque Dios lo ha dejado con ese propósito, poder bendecir al que no lo tiene, ¿verdad? Ahora también hay un factor muy importante, Olguita. Tenemos que tener mucho cuidado para no envanecernos de esos dones, porque si bien es bueno el don, es más importante el fruto. Amén. Porque se necesita carácter. Hay 9 dones, pero también hay 9 frutos, lo cual quiere decir de que Dios es un Dios de equilibrio. Entonces tenemos que tener, sí, esos dones, pero también es importante que trabajemos el fruto del Espíritu Santo. Y si lo vemos en una manera comparativa, como dice el apóstol Pablo, dice, si tuviera ciencia y profecía, esos son dones. Dice, y no tengo amor y no tengo fruto, nada soy. Dice, y si yo hablara lenguas angelicales, o sea, si yo tuviera ese don, dice, y no tengo amor, no tengo el fruto. O sea, venimos a ser solamente hojas, como la higuera, ¿verdad? Que Jesús fue, y no la higuera solamente tenía hojas, pero no tenía fruto. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros para no ser cortados? Que demos fruto. Y el fruto empieza por el amor, un amor sobrenatural,
un amor que solamente proviene de Dios, Solo de Dios. un amor que todo lo cree, un amor que no es jactancioso, un amor que todo lo soporta. Entonces es importante que seamos intencionales en que brote ese fruto. Y si no lo tenemos, Katy, pues hay que pedirle a Dios que nos lo dé. Es que el fruto se trabaja. O sea, el don, nosotros no tenemos que hacer nada para tenerlo. El don viene del Espíritu Santo. El don nos lo da, y te digo, es importante que sepamos cuál es el don para fluir en ese don, para poder ser activos en el cuerpo de Jesucristo, para ser efectivos, pero realmente el fruto se trabaja, se cultiva. Yo he estado viendo, mandamos saludos a Blanca Amador, las plantitas Amador. que ella pone, fruto, Hermoso, sí. porque hemos tenido oportunidad también de estar grabando ahí acerca de cómo es el proceso del cultivo. Sí. Entonces, se invierte. O sea, tienes que ponerle de tu tiempo, Sí. se tiene que poner tierra, se le tiene que estar regando, se le tiene que hablar bonito al fruto, Sí. porque son seres vivos, son plantas que sienten también cuando las chuleas, cuando las hermoseas, y también cuando te enojas con ellas. O sea, hay Y la esa palabra de sensibilidad. vida que das. O Sí. sea, parece que no, pero muchos experimentos se han hecho donde cuando tú hablas cosas malas y cosas buenas, dan fruto también. Sí, entonces por eso el fruto tenemos que trabajarlo. Acuérdense y ustedes pueden regresar a ver esta enseñanza o este video del temperamento. No importa el temperamento que tengamos, si es colérico, si es flemático, si es sanguíneo, o sea, no importa o melancólico, el temperamento que tengas, es importante ver los valores para poder mantener el carácter. Sí. Y el carácter habla precisamente del fruto. Uh-huh. Entonces, vemos nueve partes de lo que es el fruto, porque el fruto del Espíritu no son frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Tiene 9 características, que es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad. Y termina con la mansedumbre y termina con la templanza. ¿Qué quiere decir? Con el dominio propio. Con el dominio propio. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener dominio propio, podemos estar diciendo, bueno, estamos en la balanza. Estamos en la balanza y a lo mejor me falta un poquito de bondad, pero ahí vamos cultivando el fruto, ahí vamos trabajándolo para que vaya brotando. Para que vaya brotando, sí. Fíjate que hoy que recuerdas que estabas mencionando lo de los dones que Dios da. Imagínate cuando Pedro caminaba por las calles y dicen que sacaban a los enfermos para que se sanaran solo con su sombra. Uh-huh. Imagínate qué tremendo realmente cuando las personas se dejan ser usadas por Dios. O sea, cuando sabes que tú eres el vaso, pero el poder viene de Dios. Fíjate que aquí hay una enseñanza muy bonita ahorita y la quiero compartir con ustedes brevemente. Recordemos esa ocasión cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Oh, sí. Y luego la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y luego la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y ya puedo imaginarme un Pedro. Parecía el novio preguntándole a la chica, ¿me amas? Pedro casi ya con el puchero, ¿verdad, Señor? Pero pues si tú sabes que te amo. Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Aquí recordemos el temperamento de Pedro. O sea, Pedro, a veces digo que era hispano, ¿verdad? Muy atrabancado, muy impulsivo. Y ese es, pues mira cómo se aventó a las aguas, ¿verdad? Dijo, no, pero ¿quién más se aventó? Si no fue él, ¿verdad? Al menos la aventado nadie se lo va a poder quitar, como yo dije en una ocasión, la aventado nadie me lo va a poder quitar porque aquí estamos. Pero bueno, cuando Pedro le contesta esto al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo todavía no lo había bautizado. Sí. Entonces, pero vemos en el aposento alto cuando el Pedro se levanta con una unción a través del Espíritu Santo y habla a toda la gente. Sí. Y cuántos se convirtieron en esa ocasión. Entonces Pedro, un apóstol que había caminado con el Señor Jesucristo, que ya es bautizado con el poder del Espíritu Santo, o sea, queda para la historia. El Pedro que vemos después ya no es el mismo que mirábamos cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas? Y después de eso también vemos cómo Pedro le podía decir a la gente, no hombre, si a ese ni lo conozco, y hasta con maldiciones. Sí. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? De que solamente a través del Espíritu Santo nosotros vamos a poder mantener el fruto. Solamente a través del poder sobrenatural de Dios vamos a poder estar reflejando ese fruto. Amén. Ahora, también vemos, por ejemplo, en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración. Si recordamos, inclusive Pedro fue uno de los que Jesús se llevó, tomó a Juan, a Pedro y tomó a Santiago y se los llevó a un monte alto. Y entonces cuando estaban allá en el monte, dice la palabra del Señor que Jesús se transfiguró. Entonces Pedro, ¿qué es lo que dice? Señor, es bueno que estemos aquí. O sea, si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, y nosotros nos quedamos aquí todo el día santo y santo y santo. Bien fácil que hubiera podido decir Jesús que sí. Pero Jesús iba más allá de lo que estaba presente. O sea, ese amor. Porque dice la palabra del Señor, si vemos esta cita en Mateo 17, del 1 en adelante, dice que Jesús recorría las ciudades. Cuando hay ese amor ágape, recorremos los lugares. No decía, vengan aquí que aquí estoy haciendo los milagros. No, una persona activa, o sea, el ejemplo, o sea, él sabía que el tiempo estaba transcurriendo diariamente. Y 3 años nada más en su realmente en su caminar por la tierra. Y estaba corriendo, estaba a contrarreloj, como luego decimos. Entonces, aquí vemos en esta cita donde Pedro le dice, Señor, es bueno que nos quedemos aquí, en el monte. ¿Quién no quiere quedarse en el monte cuando estamos en situaciones bien padres, cuando estamos en un lugar de adoración, cuando estamos en una cápsula, de que no quisiéramos salir de ahí, que no te quieres salir, de que a veces dices, sí, es demasiada gloria, ¿qué viene después? ¿Verdad? Quisiera encapsularme aquí. Pero después vemos en este mismo capítulo que cuando Jesús dice, vámonos, y que no tengan miedo, ¿verdad? Y le dice, no cuenten esto hasta después de mi resurrección. Entonces ellos tienen que guardar silencio, pero dice que bajando de ese monte, llega al valle y dice que había un muchacho lunático. Y dice, pues se manifestaba, ¿verdad? Y Jesús vino a liberar al cautivo, Jesús vino a sacar fuera demonios, echar fuera demonios. Entonces, él veía que podían estar allá en el monte y podían hacer una enramada, pero era más importante la necesidad acá en el valle. Sí. Entonces, lo que hace el amor sobrenatural, te lleva donde está la necesidad, te lleva a sentir el dolor de la gente y esa impotencia a veces, porque vuelvo y repito, la solución es Cristo, nosotros solamente somos instrumentos. Yo quisiera, Olguita, que toda la gente que llegara con necesidad, luego recibiera... fuera suplida su necesidad. Sí, y recibiera esa solución. Pero a veces es un proceso. Sí. Y a veces también la gente tiene que estar haciendo cambios. Yo disfruto cuando la gente hace cambios inmediatamente porque puedo ver el resultado. Pero hay veces que las personas no tienen esa fuerza y quisieran que uno hiciera el trabajo por ellos. Sí. Pero es necesario que cada quien pongamos de nuestra parte. Dios hace lo suyo, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Pero somos testimonios vivos, Katy. Porque definitivamente ese proceso, ¿quién más autoridad para hablar de ello cuando tú lo has vivido? ¿Verdad? Aunque hay personas que a veces no quieren compartir de su testimonio o no quieren hablar del proceso tan duro que les ha tocado vivir, porque definitivamente a unos les toca más que a otros. Hay unos que rapidito salen y hay otros que le siguen y le siguen y le siguen. Sí. O sea, es dependiendo qué tanto nosotros ponemos de nuestra parte. Porque definitivamente decía alguien, te pasan el examen y Dios no te reprueba, te lo vuelve a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos aprender que no somos perfectos, pero que sí Dios cada día va perfeccionándonos. Y es conforme cada persona. Unos van más rápido, otras van más despacio. Pero lo que sí he podido ver es de que en la nobleza de las personas llega el momento en que sí hablan de su testimonio, a lo mejor no en público, en privado, sus hechos, ¿verdad? Sus hechos hablan más que las palabras. Y pues
vuelvo y repito, por las diferencias individuales, algunos son extrovertidos y otros son introvertidos. Por ejemplo, tenemos en el equipo de producción personas que nos dicen, no, a mí no me pongas a enseñar, y que conocen la palabra. Sí. No, a mí no me pongas frente a las cámaras. Esa era yo. Yo decía, no me pongan frente a la cámara porque siento que me voy a desmayar, y que después de aquí quisiera que viniera el Señor y no escuchar ningún comentario, porque a veces somos dados, y es parte de la naturaleza humana, somos dados a escuchar, no, que qué bien lo hiciste, sí. Pero te faltó. No, y somos perfeccionados a través del pero, porque las personas muchas veces tú les das el derecho y te lo dicen en amor, y dicen, bueno, pues sí es cierto, hay que hacer estos cambios, porque se trata de hacer las cosas con excelencia, porque lo estamos haciendo como para el Señor. Amén. Pero hay ocasiones en que te paras y te tiemblan los pies, y que bueno, porque es una responsabilidad, es un privilegio, pero es una responsabilidad tan grande estar frente a la audiencia. Cada palabra que nosotros decimos o puede dar vida, o tengamos cuidado para que quite esa vida. Sí, porque podemos ser de bendición o podemos ser de tropiezo. Sí. Yo por eso te digo, yo creo que nos vemos en la misma condición. Yo siempre le he dado vuelta al Señor, y Dios siempre me pucha para salir de ahí a hablar. Y yo digo, sí, Señor, porque uno siempre se siente que a veces hay personas más capacitadas. Hay personas más preparadas, pero a veces estas personas tampoco quieren salir. Entonces hablemos de la valentía, porque necesitas ser valiente. Dice que en el reino de Dios necesitamos ser valientes, porque solo los valientes arrebatan. Y somos complemento, Olguita, porque si alguna gente no quiere salir y tiene las capacidades, pues nos apoyan en otras áreas. Sí, así Entonces, yo siempre he dicho, gracias a Dios por todos los servidores y todos los servidores del cuerpo de Cristo, porque mientras que unos están en plataforma, otros estamos tras bambalinas. Sí. Entonces, pero todos somos cuerpo de Cristo y todos somos importantes. Y todos somos como ese granito de arena. Sí. ¿Verdad? Que hace posible todo eso. Y yo he escuchado en muchas ocasiones, y esto tuvo que traer un cambio de mentalidad en mí, cuando escuchaba de que Dios no te necesita. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Es verdad, nosotros necesitamos a Dios, pero sí Dios te necesita, porque tú eres único. Tú fuiste creado con planes y con propósitos. Cada uno de nosotros fuimos creados con propósitos para cumplirlos, y Dios está esperando que nosotros hagamos lo que hemos sido llamados a hacer. Entonces, Dios nos necesita. Dios es espíritu, pero nosotros somos sus brazos, nosotros somos sus manos, nosotros somos sus ojos, nosotros somos ese instrumento, o somos ese guante donde Dios mete su mano y a través de nosotros puede tocar a la gente. Sí, fíjate que en una ocasión así me decían a mí, recuerdo en El Salvador, decía nuestra líder, que levantáramos nuestras manos, que Jesús estaba pidiendo brazos y piernas. Y estaba pidiendo brazos para abrazar a las personas y pies para caminar y llegar para dar el evangelio. Y yo recuerdo que levantaba mis manos y decía, ¿sabes qué, Señor Jesús? Aquí están mis brazos, para que tú puedas usar estos brazos y yo pueda abrazar a otros. Y fíjate, Katy, que no es por jactarme, pero siempre la gente ha recibido muy bien mis abrazos. Y yo siempre me recuerdo de esas palabras de la líder, cuando yo digo, yo le entregué mis brazos a Jesús. Y la gente en las reuniones de mujeres, a veces había mujeres que decían, Olguita, es que la anduve buscando para que me abrazara, me quedé pendiente pensando en usted, que el último abrazo lo sentí tan, pero tan bien. Y yo pienso, es Jesús abrazándoles. Y se los he dicho más de alguna compartiéndole, es Jesús por medio de mí abrazándoles, porque yo dispuse mis brazos y mis pies para poder ser de bendición a otros. Uh-huh. No, y es importante porque la gente está esperando ser confirmada. Sí. Vuelvo y repito, mucha gente con raíces de rechazo busca la aprobación, busca la aceptación, y aunque ya la han recibido del Padre, el Padre nos usa a nosotros como personas corporales para poder llevar ese abrazo, llevar esa bendición. Y para el proceso del perdón en el que estamos, es importante el amor sobrenatural de Dios. Amén. Porque yo les preguntaba, ¿cómo podemos encontrar el perdón en estas personas de los testimonios que hablaba? ¿Cómo le dices a la persona que no recibió protección en su familia? ¿Cómo le dices a aquella persona que por causa de una irresponsabilidad de un conductor que iba bajo los efectos del alcohol,
se llevó a su papá, a su mamá y a su hermano de un solo. ¿Y cómo procesamos el perdón? Pues solamente a través del amor perfecto de Dios. Entonces todo lo que necesita la gente es saber de que Dios no tuvo la culpa, de que Dios no es el culpable, porque es la principal estrategia que el enemigo usa, hacerte creer de que Dios es el culpable de las cosas malas que te pasan. Entonces, cuando nosotros determinamos en nuestra mente y en nuestro corazón de que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios, y que si nos han ocurrido, nos han pasado situaciones adversas, situaciones que se han salido fuera del control en nosotros o en nuestra familia, ha sido en parte a veces por las consecuencias de nuestros actos. A veces eso es lo que pasa. A veces es estar en el lugar equivocado. Por eso les decía también la importancia de aprender a perdonarse a uno mismo por haber estado en un momento equivocado. Y hay diferentes causas por las que nosotros podemos ser víctimas de un agravio, de una situación difícil. Pero aún así, como le decía Dios a Oseas, cuando tú has llorado, yo he llorado contigo. Entonces, Dios ha estado ahí con nosotros, y como me decía esta persona, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? Pues Dios ha estado en el mismo lugar. La pregunta es, ¿dónde hemos estado nosotros? Entonces, necesitamos, la primera cosa es reconocer que Dios no es el culpable de las cosas negativas que nos han pasado. Así. Y que Dios está ahí extendiendo sus brazos de amor y de misericordia en el momento en que lo necesitemos. El Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro consejero. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Entonces es posible tener una vida plena, una vida completa a través del perdón. Amén. Pero el perdón necesita ser otorgado a través del amor. Entonces es importante que sepamos, como el sábado tenemos la temática ya en sí, lo que es el perdón. Posteriormente vamos a tener el inventario de lo que es el perdón, y es bueno tenerlo como una práctica constante, porque esto no es un evento, esto es algo que tenemos que estar practicando constantemente y estar listos. Y hacerlo un estilo de vida. Hacerlo un estilo de vida. Exacto. Bueno, Katy, el tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos seguir hablando y hablando. Se pasa rápido el tiempo, pero menciona los teléfonos donde te pueden llamar si necesitan consultoría o asesoría referente a estos temas. Claro, las líneas están abiertas, estamos para servirte. Tú puedes mandar un WhatsApp al 1-512-720-1969. Estamos en el Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor, Austin, Texas, bajo la cobertura de Iglesia El Shaddai Austin. Vuelvo y repito el número de teléfono, 512-720-1969, o a la página de la iglesia, que es El Shaddai Austin. Tú puedes comunicarte, también puedes mandar un Instagram. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y en WhatsApp. Estamos para servirte, y posteriormente vamos a estar ampliando otras plataformas virtuales, y te vamos a estar haciendo llegar la manera en que puedas comunicarte con nosotros. Es un gusto. Es un placer, y recuerda también nuestros servicios los domingos, ¿verdad? Los tenemos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, para que te puedas conectar también y nos puedas sintonizar, y pueda esa palabra de Dios alimentar tu espíritu. Sí, damos gracias a toda la gente que nos ha estado sintonizando. Mandamos una bendición especial. Amén. Para ellos y para sus familias, los que están cerca, los que están lejos. Este ha sido un segmento más del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor. Gracias al liderazgo, gracias licenciada Maribel Reyes por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta plataforma virtual, tratando de alcanzar más gente y poniendo el nombre de Dios muy en alto. Amén, así es. Gracias, Katy, por haber estado aquí. Gracias, Olguita, por tu tiempo. A todos, Dios les bendiga, y entonces nos sintonizamos hasta la próxima. Gracias a todas las personas que se sintonizaron. Que tengan un excelente día. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.